En esta sesión vamos a ver los parámetros de inicialización de la base de datos. Los parámetros de inicialización de Oracle se utilizan para regular los límites de los recursos a utilizar, establecer los límites de los procesos usuarios y optimizar el desempeño de la base de datos. Los administradores emplean estos parámetros generalmente para tareas de optimización y configuración como ajustar las estructuras de memoria, configurar límites de espacio y personalizar los nombres, ficheros y directorios. Para consultar los parámetros de la instancia en el SQL Plus, podemos usar la utilidad show, seguido de un espacio y de la cláusula parameter. Como la utilidad show no es un comando de SQL, no es necesario terminar el comando en punto y coma, por lo que si pulsamos intro, podemos ver cómo se muestra la lista de parámetros de la instancia y si quisiéramos ver los datos que están ocultos en la parte superior, solo tendríamos que usar el scroll del ratón. Y podemos observar que existe una gran variedad de parámetros con diferentes categorías funcionales y que hay diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el SGA-max-size, que hace referencia al tamaño máximo de la SGA, entra en la categoría de memoria SGA y tiene como tipo de dato big-integer. También encontramos el parámetro shared-server, que hace referencia a la cantidad de procesos de servidor que se pueden crear cuando inicia una instancia. Entra en la categoría de arquitectura de servidor compartido y tiene como tipo de dato integer. Y el spfile, que hace referencia al nombre y ubicación del fichero de parámetros y entra en la categoría de localización de fichero y el tipo de dato es string. Ahora, si presionamos intro, podemos ver que se realiza un salto de línea y que estamos nuevamente en la consola del SQL Plus. Si quisiéramos ver todos los parámetros referente a un concepto, solo tendríamos que indicar ese nombre. Por ejemplo, si quisiéramos ver todos los parámetros que contiene la palabra caché, solo tendríamos que escribir show parameter y ahora el literal que queremos buscar, que es caché. Ahora, si presionamos intro, podemos ver cómo todos los parámetros que se nos muestran tienen el literal caché. Ahora vamos a hacer que se muestren todos los parámetros que tengan el literal sesión, por lo que escribimos show parameter session y al presionar intro, vemos en la pantalla todos los parámetros con la palabra session en su nombre. Aunque es relativamente fácil consultar los parámetros de inicialización y sus valores con la ayuda de la funcionalidad show, es necesario saber que toda esta información se puede obtener en las vistas dinámicas del sistema. La vista $parameter nos ofrece información ampliada de los parámetros de la instancia y como es una vista, solo tenemos que escribir select. Y como queremos ver todos los campos que componen esta vista, usamos el asterisco y seguimos con la cláusula from y el nombre de la vista que es $parameter y finalizamos con punto y coma ya que estamos ejecutando un comando SQL. Y si pulsamos intro, se nos muestra toda la información que contiene esta vista y podemos apreciar que además de los campos name, type y value presentes en la salida de la funcionalidad show, también podemos ver otros datos interesantes como el valor por defecto del parámetro, el cual se indica en la columna default value, o incluso si el usuario puede modificar un parámetro con el comando alter system. Y esto nos lo indica la columna isis-mod, que puede tener hasta 3 posibles valores. El valor inmediato, que indica que se puede modificar el parámetro y la configuración que se aplicará de forma inmediata. El valor deferred indica que se puede modificar el parámetro, pero no se hará efectivo hasta que no se reinicie la instancia. Y el valor false indica que no se puede modificar el parámetro con el comando alter system. Ahora vamos a realizar una select para que muestre el nombre de los parámetros y si el parámetro es modificable o no, por lo que vamos a utilizar el campo name, que contiene el nombre de los parámetros, y el campo isis-mod, que nos indica si el parámetro es modificable o no. Pero como la columna name es un poco larga, antes de escribir la consulta,
Vamos a ajustar su tamaño en pantalla con la funcionalidad Call y para ello escribimos Call, a continuación el nombre de la columna a ajustar, que es Name, luego la operación a realizar, que es Format, y la cantidad de caracteres alfanuméricos a mostrar, que en este caso es A30. Y si presionamos Intro, vemos un salto de línea. Como no ha dado error, sabemos que la próxima vez que listemos la columna Name, solo ocupará 30 posiciones, y ya podemos realizar la consulta a la vista. Por lo que escribimos Select, seguido de los campos a mostrar, que es Name, y el campo que nos indica si el parámetro es modificable, el cual es ISIS-modifiable. Hay que aclarar, en este caso, que el identificador del campo se encuentra abreviado en el SQL Plus con el nombre ISIS-mod, pero que el nombre oficial de la columna es ISIS-modifiable, y por esto es el nombre que vamos a utilizar en la consulta. Seguimos la sentencia con la palabra from, seguido del nombre de la vista, que es $parameter, y finalizamos con punto y coma. Pulsamos Intro y entonces podemos ver los nombres de los parámetros y si pueden ser modificados o no. Resumen. Los parámetros de inicialización de Oracle se utilizan para regular los límites de los recursos a utilizar en la base de datos. Los parámetros de inicialización se utilizan para optimizar el funcionamiento de la base de datos. Los parámetros se pueden clasificar en base a su funcionalidad. Las vistas dinámicas ofrecen información ampliada de los parámetros de inicialización.